Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y son las 11:23 de la mañana y abrimos mesa especial, tertulia, para hablar de algo en lo que todos hemos dicho muchas veces, nos vamos a enfrentar, nos hemos enfrentado una vez en la vida, yo diría más, nos enfrentamos varias veces a lo largo del día. La experiencia de cliente, que se ha consolidado como uno de los pilares estratégicos también para el crecimiento y la diferenciación de cualquier compañía. No solamente se trata de ofrecer un buen servicio, un buen producto, sino de construir relaciones duraderas, generar confianza y responder de forma coherente a lo que esperan los clientes de esa empresa, lo que esperan en cada uno de los puntos de contacto que tienen los clientes a lo largo de la cadena con esa compañía. Para que eso pase, para que eso ocurra de forma real y sostenida en el tiempo, es importante que haya un liderazgo claro desde la alta dirección de esas compañías, porque sin un compromiso firme desde los niveles más altos de la organización, es difícil impulsar una verdadera cultura centrada en el cliente. Mesa redonda que abrimos aquí en Capital Intereconomía, en la que vamos a analizar el papel que juega la alta dirección en este proceso, cómo liderar con el ejemplo, qué decisiones estratégicas son necesarias y cómo alinear a toda la organización con esa visión centrada en el cliente. Con nosotros esta mañana aquí Mario Taguas, que es el presidente de DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, y que es subdirector general adjunto de Desarrollo de Negocio y Clientes de Mutua Madrileña. Don Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días, Rubén. Me alegra mucho tenerte por aquí. Y yo de estar aquí, A hablar de experiencia de cliente, que decías que ya nos estamos convirtiendo todos en unos expertos, y de que esto es algo como clientes que todos afrontamos, pues no una vez en la vida, que va, una vez al día, no, varias veces al día, ¿no? Lo vivimos diariamente y tengo que decir que yo creo que gracias a la asociación y al interés de todas las compañías cada vez vivimos mejores experiencias como clientes. Clientes que cada vez son más exigentes, están más informados. Luego lo ponemos todo eso sobre la mesa, en la que nos acompaña también don Jesús Díaz García, que es el director general de GoFit. Jesús, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por contar conmigo en este interesante debate y nada, estoy perfectamente y espero que vosotros también. Muy bien, pues deseando escuchar opiniones también de Javier Díaz Pérez, que es el director territorial Centro Norte en Veolia, Aguas España, especialistas en gestión integral del ciclo del agua. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Encantado de verte, de saludarte y de aprender contigo también. Pues lo mismo digo y gracias por invitarnos y por dar presencia a Veolia aquí hoy en esta mesa. Vamos para el otro lado con Carlos Cocheteux, que es director comercial de IKEA en España. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Todos hemos tenido experiencia con otras compañías. Tenéis clientes diferentes, ¿no? Aquí las compañías también, que es algo importante, pero que IKEA lo tenemos todos muy en la cabeza. Todos hemos tenido experiencia con una tienda IKEA, ¿no? Espero que buena siempre. Siempre buena. Pero siempre, gracias por poner también este punto y hablar de ello, porque creo que es relevante para todos bueno. nosotros. Y cierra también esta mesa Maite Maroto Soto, que es la directora general en Iris Global. Sois expertos en servicios y en seguros. Maite, bienvenida. Muy buenos días. Pues muy buenos días y encantada de estar aquí acompañándoos. Y, por supuesto, yo he sido cliente de IKEA, pero seguramente alguno de vosotros también habéis sido cliente de Iris Global sin saberlo, porque somos la empresa que gestionamos las asistencias en algunos ramos. De hecho, trabajamos con Mutua, trabajamos también con IKEA a través de una participada. Así que hablaremos de experiencia de cliente. Pues vamos a hablar de experiencia de cliente y del papel de la alta dirección en cómo modelar esa cultura centrada en el cliente. Mario, como presidente de DEC, como subdirector general adjunto de Desarrollo de Negocio y Clientes de Mutua Madrileña, desde la asociación, ¿cómo estáis impulsando esa cultura centrada en el cliente para que forme parte de esa estrategia de arriba hacia abajo, ¿no? Y predicar con el ejemplo en las empresas para llegar al destino final, que es el cliente? ¿Cómo estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, impulsar y ayudar a las compañías a desarrollarse en experiencia de cliente y en experiencia en general para nosotros es el core de la asociación. Realmente, desde que nacimos en el año 2014, ha sido nuestro cometido. Creo que la asociación se ha convertido en un referente consolidado, no solo ya en experiencia de cliente o de empleado, sino en experiencia en general, en lo que llamamos Human Experience, y en una cultura centrada en el cliente, y tratamos día a día de que las compañías metan dentro de su estrategia toda esta gestión de la experiencia, ¿vale? Pero por poner 4 acciones concretas que realizamos, yo diría que la primera es convencer. Es importante que el comité de dirección de las compañías, el CEO, esté convencido de que la manera de desarrollar a las compañías sea a través de la experiencia la manera más rentable y eficiente. Y en esto contribuimos a través de los eventos que siempre tienen este espíritu. Todos nuestros eventos
y como ejemplo fundamental nuestro congreso, y también los informes donde recogemos la bonanza que realmente la experiencia puede aportar a las compañías y siempre intentamos acompañarlo de casos de éxito de empresas que han triunfado en esto. En segundo lugar, pues en la difusión de contenidos. Nosotros, uno de nuestros pilares es difundir contenidos relacionados con la experiencia, ya sean contenidos que hemos desarrollado nosotros o que lideramos. Y esto también ayuda mucho. En tercer lugar, el networking. Desde la asociación favorecemos, impulsamos la relación entre expertos en experiencia. Hemos creado una comunidad para que se conozcan, para que interactúen, para que compartan aprendizajes, problemas. Y por último, el reconocimiento a través de los premios DEC y a través de contenidos en los principales medios reconocidos del mercado. Siempre me dicen los premiados año tras año en la asociación que el premio ha sido un impulso, en primer lugar motivando mucho a todos los empleados que han participado en el proyecto, pero que luego les ha ayudado a abrir puertas que normalmente no tienen abiertas. Pues con este punto de partida que nos cuenta Mario Taguas como presidente de DEC, poniendo un poco esas claves que hacen falta para que esa estrategia esa experiencia de cliente esté dentro de la estrategia de la compañía, os quiero preguntar a todos, y luego cierro contigo también, Mario, si quieres, y como decíamos, oye, hablar cuando queráis, participar cuando queráis, interrumpiros, corregiros, debatir, si fuera necesario. Y os quiero preguntar por algo que decía Mario, ¿no? Que el CEO esté convencido, ¿no? Os quiero preguntar, vosotros, desde vuestra atalaya en cada una de vuestras empresas, ¿cuándo os disteis cuenta de esta importancia, pusisteis en valor esto de la cultura y de la experiencia de cliente? ¿Y cómo lo estáis afrontando? Empiezo contigo, Javier, desde cada una de vuestras compañías. ¿Cómo enfocáis este proceso? Bueno, para poner un poco en contexto, Veolia lleva servicios del ciclo integral del agua a lo largo y ancho de todo el territorio. Con lo cual, el titular muchísimas veces es el ayuntamiento y nosotros gestionamos ese servicio. No tenéis un cliente como pueda ser, por ejemplo, una compañía aseguradora, como pueda ser, por ejemplo, un IKEA o un supermercado, ¿no? Bueno, todavía tiene más... otro cliente diferente, ¿no? Sí, pero todavía tiene más valor porque lo que queremos es estar mucho más cerca del cliente. Es decir, al llevar un servicio básico como es el agua, nosotros ya en principio, desde el principio dices, ¿cómo somos conscientes? Bueno, es que lo llevamos en nuestro ADN, es decir, siempre hemos estado cerca de los ayuntamientos sabéis que son entidades locales que están muy cerca del ciudadano, y como tal, en donde estamos siempre tenemos una oficina abierta. E intentamos, yo creo que esto, hay pocas utilities que tengan esta cercanía, ¿no? O sea, nos vamos a las energéticas, nos vamos a las gasísticas o las telecomunicaciones y siempre son barreras lo que tenemos, ¿no? Barreras digitales. Bueno, nosotros esto lo tenemos desarrollado ya también como lo tienen ellas, pero también queremos tener esa cercanía y ese posicionamiento para estar cerca del cliente con un servicio básico. Eso es en vuestro caso desde GoFit, ¿cómo lo enfocáis cuando tomáis conciencia de la importancia de esto? Bueno, para nosotros es algo absolutamente crítico, está en el ADN de nuestra compañía también, ¿no? Somos una compañía de centros deportivos, tenemos más de 250.000 clientes que visitan nuestras instalaciones entre 2-3 veces a la semana, ¿no? Hay que ir más veces. Y hay quien más. Hay que ir más veces. Y alguno menos. Esa es la media, ¿no? Algunos van 5 y otros 1. Esa es la media, exactamente. Pero es verdad que son visitas en las que tenemos muchos puntos de contacto críticos con nuestros clientes, ¿no? El parking, los tornos, la taquilla, el vestuario, el agua caliente o fría de la ducha, la experiencia. Es decir, tenemos muchos puntos de contacto donde nos la jugamos. Entonces, esto forma parte claramente de nuestro ADN y de la excelencia en la operación que siempre queremos influir. Si me preguntas una fecha, yo te diría que en 2016. En 2016 desarrollamos una evolución de la estructura organizativa, creamos un departamento del área de experiencia de cliente que integró pues prácticamente todos los departamentos que tienen algún impacto en la generación de la experiencia de cliente. Entonces, este área de experiencia de cliente, que desde luego venía también aprobado por el CEO, es que es fundamental, ¿no?, que la alta dirección pues comparta, digamos, esta visión, integró y coordinó las direcciones de marketing, la dirección comercial, la dirección de operaciones, la dirección de producto, la dirección de facilities y la dirección de tecnología, ¿no? Es decir, todos los departamentos que de alguna manera pueden impactar en esa experiencia hacia nuestros clientes, ¿no? Y para mí fue, creo que un antes y un después en cómo desde la compañía a nivel interno hemos estado impulsando y empujando
todas estas políticas, ¿no? Veolia, GoFit, vamos con IKEA. Carlos, ¿cómo lo enfocáis vosotros y desde cuándo le veas esta importancia a la experiencia de cliente? Pues mira, a nivel personal fue cuando entré en IKEA, porque el fundador de IKEA pues se pasaba mucha parte de su tiempo hablando con clientes en las tiendas, iba a visitarlas y lo que hacía es hablar con clientes y con colaboradores para ver cómo era la experiencia. Después es verdad que cuando yo entré hace ya 14 años, me acuerdo que estábamos todos con hojitas de papel, que se las dábamos al cliente para que rellenara una carita, si estaba triste, estaba contento y que nos pusiera dónde. Invitábamos un perrito caliente, una bebida, por el tiempo que dedicaba a eso. Y luego también en IKEA cada 2 años hacemos visitas a hogares, que es algo súper raro, hacemos unas 500 más o menos. Y es verdad que ahí yo he tenido puntos de inflexión porque sacas muchísima información, visitas a clientes y a no clientes. Y bueno, pues al final no te puedo decir que me ha cambiado la vida, pero sí nos ha hecho tomar decisiones en IKEA gracias a ese feedback de cliente. Y como clave de compañía, te diría que el COVID o la venta online ha transformado un poquito ese foco, porque a nosotros nos coincidió, antes del COVID vendíamos un 3% más o menos, después del COVID ahora estamos en un 25%, y antes cuando tú recibías el catálogo de IKEA, que conoceremos todos, ibas a la tienda grande, que era un solo formato, pues al final el feedback del cliente era más o menos parecido. Cuando llegó el COVID y llegó la venta online, al final el Customer Journeys ahora hay prácticamente infinitos. Tenemos la venta online, web, app, por chat, por teléfono. O sea, hay muchos tipos de Customer Meeting Points diferentes y eso ha hecho que al final la experiencia del cliente sea diferente y como compañía tengamos que poner el foco mucho más claramente para entender dónde somos buenos y dónde tenemos que seguir mejorando. Maite, desde Iris Global, ¿cómo pues, lo veis? A ver, para entender un poco la importancia que tiene para nosotros esto, un minuto que os digo lo que hacemos, ¿no? Por un lado, nosotros comercializamos seguros de viaje, jurídico y salud, con lo cual cuando nos pasa algo fuera de España, pues quien nos atiende somos Iris Global. Y por otro lado también damos servicios de asistencia a otras empresas, tanto aseguradoras como no aseguradoras, sobre todo pues de hogar, viaje y jurídico como os he comentado y también de cesos. Es decir, que cuando a alguien le pasa algo en su casa y llamáis al seguro del hogar, pues por eso os decía que a lo mejor habéis sido también nuestros clientes. Es decir, es el momento de la verdad en los que las aseguradoras, que se está vendiendo una promesa, cuando necesitamos algo, ahí estamos nosotros. Entonces, para nosotros esa experiencia de cliente y del asegurado final, pues es fundamental. Cuando dices, ¿en qué momento tomasteis vosotros conciencia? Porque habéis hablado antes también del ejemplo y me parece algo súper potente que desde los puestos de dirección demos esa importancia y esa escucha al cliente, que no solamente lo hagan pues los trabajadores o los gestores. Yo empecé a trabajar aquí hace 11 años y en mi proceso de onboarding, pues estaba con él, que era entonces el director de operaciones, y él me dijo, aquí Maite, el cliente es lo primero. Entonces, primero, ante la duda, tenemos que decir que sí. También porque en muchas ocasiones consideramos, bueno, el seguro tiene mucha letra pequeña, ¿no? Pero más allá de la letra pequeña, creo que el seguro, y además creo que últimamente por todos los temas que ha habido, en especial por la Dana, que todos habréis visto pues en el telediario y que todos hemos sufrido en algunos casos, algunos compañeros nuestros, ahí el seguro ha tenido un papel fundamental. Entonces, nosotros, la experiencia de cliente y también agradeciendo a DEC la labor que hace y a otras entidades con las que también estamos midiendo y además mejorando día a día esa experiencia. No sé si colabora ahora de Mutua. Más que como presidente de DEC, también algo que añadir sobre esta primera pregunta. Con mi gorra de Mutua, sí. Y voy a decir que voy a empezar primero por mi parte personal. Yo soy técnico de formación, pero cuando un día participé en un proyecto de clientes, pues yo creo que lo que nos caracteriza a todos nosotros es la pasión. Ahí es cuando te das cuenta, cuando quieres gestionar a los clientes, cuando te das cuenta de que es el servicio, es la experiencia lo que realmente los vincula, ¿vale? Uh-huh. Por eso cuando decidí buscar una empresa donde desarrollarme en experiencia, escogí la Mutua, porque es una empresa que ha sido creada por sus clientes para darse servicio. Siempre ha tenido una orientación muy clara a los clientes. Y luego tengo que decir que el sector asegurador, realmente nosotros vendemos confianza. La relación con el cliente empieza en un plano emocional. Entonces, ahí es fundamental la experiencia. El cliente, cuando recurre a ti porque tiene un siniestro, es donde no puede fallar. Vamos con preguntas. Os voy a lanzar una a cada uno, pero en cualquier momento, pues si consideráis también participar en la que hago a vuestros compañeros. Jesús, por la parte de GoFit, si miramos de arriba abajo,
¿Cómo creéis vosotros o cómo crees tú que una compañía, una organización, qué debe hacer esa dirección de la compañía, qué decisiones debe tomar para alinear a todo el grupo, a toda la compañía con esto que estamos hablando, con poner al cliente en el centro? Bueno, pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque es el reto a que nos enfrentamos todas las compañías que estamos empujando, ¿no? Las estrategias que tienen que ver con el mejoramiento de la experiencia del cliente. Yo os puedo contar lo que hacemos en GoFit, ¿no? En GoFit lo que hemos hecho es integrar las iniciativas que están relacionadas con la experiencia del cliente dentro de nuestra herramienta más importante, dentro de nuestra brújula, que es nuestro plan estratégico, ¿no? Nuestro plan estratégico se estructura en 3 pilares. Uno de ellos es la relevancia. La relevancia es el pilar que aglutina todas las iniciativas que tiene que ver con el mejoramiento de la marca, con el mejoramiento de la experiencia, y dentro de ese pilar estratégico hay una serie de iniciativas que se engloban dentro del desarrollo de lo que nosotros llamamos la experiencia del futuro, ¿no? Iniciativas que tienen que ver con la evolución de nuestros espacios que se tienen que adaptar a las tendencias de mercado, espacios que se tienen que adaptar a las necesidades de nuestros clientes. Esa es una de ellas. Otra es la evolución de lo que nosotros llamamos el método GoFit. Es algo que dentro de nuestra propuesta de valor queremos que sea, y así lo desarrollamos todos los días, absolutamente diferencial. Es cómo tratamos a un cliente, cómo somos capaces de desarrollar una serie de protocolos y de procedimientos que nos aseguren el conocimiento del estado físico de ese cliente, también de sus intereses, de sus objetivos, y a partir de ahí hacer una prescripción de ejercicio físico en la dosis más adecuada posible para que pueda conseguirlo de la mejor manera posible, ¿no? El tercer grupo de iniciativas que tiene que ver con el desarrollo de funcionalidades a través de nuestra app como elemento de relación clave con nuestros clientes, y de forma complementaria el desarrollo de una experiencia seamless, ¿no? Nosotros, y si sois usuarios de gimnasios, pues están evolucionando mucho, toda la industria, nuestros competidores, la forma de acceso, la forma de identificarte. Bueno, nosotros estamos ya trabajando en incorporar todos esos puntos de relación con el cliente dentro de la app, de manera que tú puedas llegar con tu coche al parking, te reconozca la matrícula, con el móvil puedas entrar por los tornos, puedas abrir y cerrar tu taquilla, o puedas también gestionar tu reserva de actividades dirigidas, incluso tu espacio dentro de la clase a través de la aplicación, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que hemos hecho, la mejor garantía de que esto se cumpla es introduciéndolo en el plan estratégico, que está compuesto de iniciativas absolutamente transversales, de manera que todos los departamentos de la compañía, de una u otra manera, estén involucrados en este desarrollo, ¿no? Y Javier, te quiero preguntar a ti por el empleado también, porque muchas veces hemos hablado, ¿verdad, Mario? Y hemos tenido alguna tertulia, alguna entrevista sobre esto, la importancia que tiene también el empleado en toda esta cadena de valor cuando hablamos de experiencia de cliente. No hay una buena experiencia de cliente si no hay antes una buena experiencia de empleado. ¿Cómo trabajáis vosotros, o cómo crees que se debería trabajar para alinear la una con la otra, para que esa experiencia de empleado vaya también en línea con una buena experiencia de cliente? Bueno, yo creo que esto nos pasa a todos y en cualquier posición, no solamente en la de clientes. Es decir, un empleado, un trabajador o un directivo, o lo que cualquier persona que trabaja en una organización, si está motivada, si está implicada, si se tiene los reconocimientos adecuados, su trabajo es distinto, completamente distinto que si aplicamos lo contrario. Si encima tenemos la suerte de que trabaja con el cliente, el que se va a llevar toda esa satisfacción es el propio cliente, ¿no? Entonces, en Veolia lo que trabajamos es que los empleados se sientan hipersatisfechos, hipercomprometidos, y al mismo tiempo nosotros les facilitamos, pues, desde espacios de trabajo donde puedan poner en común las mejores prácticas, las no tanto, que muchas veces podemos mejorar, lo que vale para un territorio a lo mejor no vale para otro, intentar afilar, como digo yo, las herramientas con las que trabajamos y intentar adaptarlas a cada cliente. Por supuesto, jornadas muy intensas de formación también, pero no solamente técnicas, sino también de habilidades personales, porque es importante el tema de habilidades personales con la gente cuando trabajamos con personas. Y yo creo que también, sobre todo, hacer partícipe de las decisiones que se toman, que muchas veces sean ellos los que se sientan que son parte del sistema y no se les viene obligados, ¿no?
Y lo ha dicho Mario anteriormente, ¿no? El reconocimiento es importante. El reconocimiento a la labor que se realiza cuando salen las cosas bien, yo creo que hay que ponerlas en valor, hay que ponerlas en contexto, y yo creo que hay que hacerlo y hacerlo bien. Yo siempre digo lo mismo, o sea, creo que un empleado satisfecho, un empleado contento da lugar a un cliente satisfecho en regla general, y por supuesto ese trabajo también es gratificante para el propio empleado, con lo cual al final todo está interconectado. Es importante también la medición, medir cómo sabemos que ese cliente, Carlos, está satisfecho o insatisfecho. Ya nos dabas alguna pincelada antes de cómo hace años, cómo habéis ido evolucionando en la medición de esta satisfacción del cliente, ver si lo que estáis haciendo o no tiene éxito en IKEA, y es un ejemplo importante porque, como bien nos contabas antes, ha cambiado mucho. Antes a lo mejor era, entre comillas, más sencillo porque tenéis al cliente localizado, entienda, pero ahora, claro, habéis abierto el abanico a la venta online, no solo el catálogo, tema de redes sociales, tema de otras formas de conexión, son diferentes puntos. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se debe medir para tener certeza de que lo que estamos haciendo está bien? ¿Cómo lo hacéis vosotros personalmente desde IKEA? Pues mira, menos mal que la tecnología nos ayude, ya no hay que hacerlo a papel y boli, porque es verdad que analizar ese dato... ¿Tenéis perritos o ya no? O sea, eso también, eso siempre. Para que vayan al gimnasio. Claro, pero bueno, es compatible las dos cosas, pero de alguna forma tenemos algo que se llama Happy Customer Score, ¿vale? Que es como la felicidad del cliente, y lo que hacemos ahí, tenemos unas 6.000 encuestas al día, son como más de 2 millones de encuestas al año, entonces claro, hay que analizar todo eso. ¿De dónde viene? Viene de las Google Reviews que tenemos, viene de encuestas físicas en tienda que tenemos, tablets donde el cliente puede rellenar, viene también de encuestas postventa o de encuestas o nuestros miembros family, que tenemos 8 millones y de vez en cuando les preguntamos cuando vienen cómo han comprado. Entonces todo eso lo que hace es ponerle una base de datos y nos lo diferencia por el Customer Journey del cliente. Primero, quién es ese cliente, y segundo, qué es lo que ha hecho. Si ha ido al restaurante, si ha ido a la parte de muebles, de accesorios, línea de cajas. Entonces nos ayuda mucho a focalizar realmente qué es lo que tenemos que mover, y eso es clave. Y luego también que nosotros, que teníamos una sola tienda grande de 30.000 metros cuadrados, que son las estándar, las que seguramente hayáis ido, y ahora tenemos tiendas que van desde 600 metros cuadrados hasta 2.000, 3.000. Entonces también tenemos que entender qué piensa el cliente en los distintos formatos que tenemos. Luego hay otra cosa que Javier ha mencionado, al colaborador, los que trabajamos en IKEA. Hay una encuesta que hacemos una vez al año que se llama iShare, que hay una de las preguntas que es si crees que puedes crear un mejor día a día para los clientes. Y el 84% dice que sí puede. Y creo que es fundamental que todos los que trabajamos en una compañía seamos conscientes del impacto que podemos generar en el cliente. Entonces, bueno, eso es algo que intentamos mover a través de formaciones, hablar con ellos para ver cómo podemos seguir moviéndolo. Y después creo que hay dos cosas que nos han ayudado. Una de ellas es, todos los lunes hacemos un seguimiento de cómo han ido las ventas la semana anterior. ¿Sabéis cuál es el primer KPI que enseñamos? La satisfacción del cliente. Y creo que esto también dice mucho al final de la compañía, el ponerlo como primero antes que las ventas, que el margen y que todo lo demás, porque al final es ver un poquito la visión medio o largo plazo, que al final el cliente es cuando nos va a comprar. Y luego la otra de ellas es que hemos intentado hacer un cálculo de, oye, ¿cuánta venta extra podríamos tener si subes un punto esa satisfacción del cliente, o cuánto pierdes si lo bajas? Pues por sentido común, al final, cuando lo bajas, pierdes mucho más de lo que ganas cuando subes, porque al final el boca a boca y demás, una insatisfacción al final dice que de media se lo dice a 10 personas, entonces ahora con internet ya ni te ahora cuento. muchísimo más. Entonces tiene un impacto muchísimo más grande. Y eso nos ha hecho reforzar mucho, el cuantificar esa satisfacción nos ha hecho ponerlo mucho más relevante. Y hay algo que yo siempre digo, que es que no importa lo que vendes, sino cómo lo vendes, porque al final lo que hace que un negocio sea sostenible a medio y largo plazo. Maite, si te pregunto por el reto que en vuestra compañía habéis, el más importante que hayáis afrontado en este camino, en este proceso, intentando transformar, cambiar, reforzar esta experiencia de cliente, ¿cuál sería? ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Qué habéis aprendido de ello? Pues yo creo que el mayor reto que tuvimos fue durante el COVID, es que además coincidió con el COVID. Iris Global es una empresa del Grupo Santa Lucía, y en ese momento Grupo Santa Lucía tomó la decisión de unificar 5 empresas, ¿no? Entonces nosotros estábamos viviendo ese proceso de integración, que aunque éramos empresas que estábamos dentro del mismo grupo, pero al final teníamos como culturas o determinados temas un poquito diferenciales entre nosotros. Entonces, el abordar esa integración y esa integración de culturas, pues creo que ha sido el mayor reto que hemos tenido.
Ahí lo que hicimos fue desde el comité de dirección empezar a trabajar pues en esa misión, en la visión, en los valores, pero que no quedara en un papel, que yo creo que eso lo tenemos todos, pues todo en la oficina, sino que sea algo que permee para abajo. Al final nuestra misión tiene mucho que ver con generar tranquilidad y asistencia a las personas en un momento en el que es crítico para ellas y en el que esa emoción que creo que comentabas tú antes, Mario, pues está a flor de piel. Entonces, para mí esa integración y el plantear esa misión, hicimos muchísima labor de comunicación. Aquí estamos en la radio y creo que lo que tenemos que hacer la mayoría de los CEOs es comunicar. Yo al menos me paso el día comunicando, hicimos vídeos, hicimos podcast, hicimos que los trabajadores participaran también comunicando ellos esa misión y diciendo qué podían hacer por esa experiencia de cliente. Antes, y uniendo con lo que has comentado de cómo medimos, creo que hay algo que para nosotros es muy importante, es que todo el mundo tiene un objetivo que es el NPS. El NPS, y es más, los supervisores también tienen el ENPS, uniéndolo con lo que hablamos antes de empleado. Entonces, para mí, el reto en esa integración y cómo hicimos que esos valores sean tangibles en la organización, creo que ha sido el mayor reto. Además, coincidía con el COVID y obviamente nosotros en el COVID estuvimos muy impactados porque gestionamos decesos de Santa Lucía. Entonces, obviamente, ahí tuvimos que mover equipos, cambiar formas de comunicación con los clientes en los que ya no tenían ese contacto físico, todo era online o todo era por teléfono. Y la verdad es que para mí ese ha sido el mayor reto. Obviamente la DANA ha sido otro de los grandes retos que hemos tenido en experiencia de cliente, también porque había equipos, como os decía antes, que estaban impactados y hasta que no fuimos ahí no te das cuenta de la tragedia que ha habido. Pero es que tenemos otros mini retos todos los días, porque cualquier tema que pasa también en viaje, y hay veces que nos pasan cosas cuando estamos fuera. Algunas han salido hace poco en el telediario, como el tema de Nueva York. Todo eso son puntos que son críticos porque para esa familia y para su entorno es crítico. Entonces hay mini retos, pero vamos, si me tengo que quedar con un reto máximo, fue el COVID y nuestra integración en ese momento. Mario, cierro esta ronda de preguntas contigo y ahora ya os pido, sobre todo lo que han dicho los de la mesa, si queréis añadir o apuntar algo. Como presidente de CAESA, empresa, esa alta dirección de una compañía que quiere empezar a mejorar su experiencia de cliente, a transformar, o que incluso quiere saber si lo está haciendo bien o mal, porque como estábamos hablando ahora, también la importancia de medir es saber si lo que estamos haciendo nos está dando lugar a un cliente satisfecho o no. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo enfoca? ¿Cómo lo afronta? Bueno, lo primero es que realmente el comité de dirección, la alta dirección, esté convencida de que es el camino que hay que seguir. Y insisto mucho en esto porque es una transformación difícil. Realmente la compañía tiene que cambiar sus prioridades, tiene que cambiar su estrategia y esto pues es difícil. O sea que el impulso tiene que venir de ahí y tienen que estar muy convencidos. Yo he visto muchas iniciativas departamentales muy sólidas, muy bien montadas, que luego han fracasado simplemente porque no había el impulso organizativo. Entonces, si la compañía ya tiene claro que quiere acometerlo, ya tenemos mucho ganado. ¿Qué cosas tiene que hacer? Pues en primer lugar, escuchar antes de actuar. Has hecho la pregunta relevante, que es la medición. Tenemos que saber qué piensan nuestros clientes, qué aspiraciones tienen, qué expectativas y también nuestros empleados. Cuando tengamos esta información, vamos a tener claro dónde estamos. Lo siguiente, fijar una ambición, a dónde queremos llegar, qué es lo que nos va a proporcionar la experiencia del cliente. Cuando tengamos esa ambición, podemos establecer una hoja de ruta. Y aquí es relevante que en esta hoja de ruta no seamos excesivamente ambiciosos. La hoja tiene que ser realista, tiene que ser coherente con las capacidades y los tiempos de las compañías. Cada compañía va a su ritmo. La mía, por ejemplo, no es especialmente rápida, ¿no? Pero sí que hacemos muchas cosas. Entonces, hay que adecuarlo a lo que te vas a encontrar dentro de tu casa. Y lo segundo, que sea una hoja de ruta progresiva. No vayamos al 100%, vayamos teniendo hitos, metas volantes, algo que podamos alcanzar rápido, que podamos vender, que haga que la gente vaya cogiendo confianza y que reforcemos esa creencia en los resultados. Y por último, yo creo que la suerte a día de hoy es que podemos intentar hacer este camino acompañados. No intentemos hacerlo solos. Y aquí, para todas las personas que nos estén escuchando, que se encuentren en esta situación, pues la asociación, por ejemplo, les puede ayudar a ponerlos en contacto con compañías líderes
que puedan compartir experiencias, vivencias, aprendizajes. O incluso con empresas expertas en servicios, expertas en experiencia de cliente, que les puedan guiar y acompañar en este viaje. Os pregunto a todos en esta última ronda lo que me queréis añadir, y vosotros que tenéis mucho recorrido en experiencia de cliente, si miramos atrás, Javier, algo que hubiéramos mejorado, algo que hubiéramos cambiado en este proceso difícil, como os decía ahora Mario, y sobre lo que han hecho tus compañeros, cualquier cosa que quieras matizar. Venga, empiezo contigo. Vale, lo comentábamos afuera hace un minuto y decíamos, o sea, yo particularmente, es una opinión personal, pero yo creo que no cambiaría nada, es decir, y no es una cosa, no penséis que soy una persona presuntuosa, no, simplemente lo explico. Yo creo que siempre hay cosas que mejorar, siempre, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que también forma parte del camino, ¿vale? Esos errores, esas aplicaciones que no han dado los frutos deseados, bueno, pues son parte del camino que te lleva, que te conduce, por ejemplo, a nuestro programa estrella, que es Contigo, ¿no? Y lo tenemos ahí. ¿Qué cambiaría? Bueno, pues a lo mejor una mayor evolución a una escucha mucho más activa que tenemos que hacer. Abrir los oídos, observar, abrir los ojos también, y aprender de lo que los clientes nos están diciendo. Yo creo que esa mejora día a día es lo que cambiaría, y es lo que nos llevaría, pues eso, en vez del Contigo, pues una Contigo versión 2, ¿no? Que es lo que nuestro programa estrella en experiencia al cliente. Jesús. Bueno, pues mira, un par de cositas siempre se puede mejorar en este camino que estamos haciendo. La primera, yo creo que mejorar la comunicación interna hacia nuestros empleados. Nosotros somos una compañía con 1.100 empleados, con un perfil muy joven, jornadas digamos de 20, 30, 40 horas, muy de fines de semana. Entonces la comunicación no es fácil. Entonces yo hubiera puesto más foco en mejorar la comunicación interna. Y luego lo que es en el desarrollo de todo el proyecto de medición del lado del cliente, creo que no hubiera sido tan ambicioso, me hubiera centrado en tener menos cosas y haber sido capaz de establecer procesos que se hubieran implementado en toda la compañía que garantizaran realmente que cuando escuchamos una opinión de un cliente hay un feedback y se cierra con un plan de acción, ¿no? Yo creo que si volviera la vista atrás hace 8 años, con estos aprendizajes, pues me hubiera enfocado un poquito más en esto. Venga, 30 segundos por aquí para cada uno, que es lo que nos queda. Carlos. Reforzar una parte que ha dicho Jesús sobre la conexión. Creo que a día de hoy es clave, con tanta competencia, tanto impacto que tenemos. Creo que es clave conectar con el cliente, pero desde dentro, desde lo humano, porque al final es lo que te hace que te elija. Y luego, cosas que podríamos cambiar. Bueno, la tecnología, si hubiera llegado antes, porque al final nos ha ayudado mucho a analizar y a poder partir el elefante, cortarlo y ver dónde tienes que poner el foco. Y lo otro sería poner el KPI mucho antes. Esto lo pusimos hace 4 años, el cliente antes que cualquier otra cosa, y haberlo hecho desde el principio nos hubiera ayudado a ser mucho más conscientes de que lo importante es el cliente. Maite. Pues yo creo que es clave observar y hay veces que creemos que el cliente necesita algo, pero que luego le ponemos una gran oferta y nos damos cuenta de que sus intereses van por otro sitio, y tenemos que tener en cuenta esa observación para realmente conocer esos gustos y transformarlo en el servicio, y de una forma rápida. Lo has comentado tú también, Mario, y hay veces que en organizaciones grandes necesitamos meter mayor velocidad, y eso es lo que yo creo que tenemos que evolucionar. 15 segundos, Mario, no sé si quieres añadir algo. Bueno, yo creo que lo han dicho todo. Yo creo simplemente, si volviera para atrás, quizá un poco más de paciencia, porque a veces nos precipitamos intentando montar cosas, anticipar resultados. Demos pasos muy consolidados, muy seguros, que poco a poco vayan reforzando la confianza. Ha sido un placer teneros por aquí, aprender de la alta dirección, como sois vosotros, lo que estáis haciendo en experiencia de cliente, experiencia de empleado, de la que también hemos hablado. Así que a seguir remando, a seguir trabajando. Mario Toaguas, presidente de EDEC, desde Mutua Madrileña también, gracias por acompañarnos esta mañana. Jesús Díaz, director general de GoFit, Javier Díez desde Veolia, Carlos Cocheterux desde IKEA España y Maite Maroto desde Iris Global. A seguir remando. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un lujo haberos tenido por aquí. Nos vamos, que en 3 minutos son las 12 noticias y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana, buen día.